Hola a todos, bienvenidos. En este video les voy a hablar sobre la paridad de las funciones. Las funciones se pueden clasificar en funciones pares e impares o en ninguna de las dos. ¿Cuándo es una función par? Primera condición, cuando es simétrica respecto al eje Y. Segunda, que se cumpla que f de x sea igual a f de menos x. Con cualquiera de las dos usted puede identificar una función par. Vamos con la primera. Vamos a decir que esta función f de x, una parte de una función f de x, sea par. ¿Qué es lo que se hace con la primera condición? Aquí tomamos, como es simétrica respecto al origen, lo siguiente. Tomamos esta distancia. Esta distancia que hay de este punto a este punto tiene que ser la misma hacia acá y paralela al eje x. Tomamos este punto. Esta distancia de aquí a este punto tiene que ser la misma a este punto. Ahí. Tomamos este punto. Esta distancia de aquí a acá va a ser la misma distancia que hay de aquí a acá. Ahora lo que hacemos es trazar la curva uniendo esos puntos. Obviamente pues lo haríamos de manera infinita y construiríamos toda esta f de x. Aquí pues solamente vamos a hacer una parte. Miren. Y esta parte es la simétrica. Esta parte se ha reflejado acá. Es decir, esta parte es la simétrica de la y. Y esta es una función clásica para explicar las funciones pares. ¿Cuál es, profe? Pues fácil. F de x igual a x al cuadrado. Ya tenemos esto. Cuando es simétrica respecto al origen. Veamos acá. Entonces, digamos que esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Esto es menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2 y 3. Bueno, seguiremos. Y para acá los valores negativos. Vamos a ver a qué es igual f de 1. F de 1. Entonces, miren, estamos aquí en 1 y nos vamos a encontrar acá. Ya. F de 1 es 1. Vamos a ver. Reemplazamos este 1 acá. 1 al cuadrado. Voy a escribirlo así. F de 1 es 1. Ya. F de menos 1. Me ubico aquí. Y me voy a encontrar con f de x. Allí. ¿Cuánto vale? 1 también. Entonces vamos a verlo acá. F de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado. F de menos 1 es 1. Miren. ¿Qué hemos obtenido? Estos dos valores son los mismos. Miren. Son iguales. Ya. ¿Qué podemos concluir entonces? Lo siguiente. Que f de 1, que es igual a 1, es igual a f ¿de quién? De menos 1. Y miren, f de x, aquí está en forma general, aquí estamos en un caso particular. F de x igual a f de menos x. F de 1 igual a f de menos 1. Miremos con otro valor, que también se nos cumple. ¿A qué es igual f de 2? Es igual a 2 al cuadrado. F de 2 es 4. Bueno. ¿A qué será igual f de menos 2? Es igual a menos 2 al cuadrado. F de menos 2 al cuadrado es 4. Y miren, también tenemos estos dos valores iguales, jovencitos. Son iguales. ¿Qué podemos concluir? Que f de 2 es igual a f de menos 2. Son los mismos valores. F de 2 es igual a f de menos 2. Se cumple esta condición. Por lo tanto, nuestra función es par. Vamos a ver acá. Las funciones impares es simétrica respecto al origen de una función impar.
Y se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Aquí tengo la parte de una función. Vamos a ver cómo funciona o cómo se hace cuando es simétrica respecto al origen. Lo que se hace es lo siguiente, jovencitos. Tomamos este punto y calculamos la distancia. Pero esa distancia y la reflejamos respecto al origen. Esta distancia de aquí a acá es la misma de aquí a acá. El mismo punto. Tomamos otro punto aquí. Allí. La distancia del origen a este punto tiene que ser la misma distancia a este punto, digamos. Allí. Mire, así es la simetría respecto al origen. Tomemos este punto. Allí. Aquí. Y calculamos la misma distancia que hay de aquí a este punto, de aquí a acá. Ahí. Y ahora unimos esos puntos. Mire. Bueno. Aquí. Eso es una función impar. Eso significa que sea simétrica respecto al origen. Hay otra forma, jovencitos. ¿Cuál es? Reflejarla primero respecto al eje X. Es decir, este punto lo reflejo aquí. Este punto lo reflejo respecto al eje X. Es decir, la distancia que hay de aquí a acá es esta misma. Y lo mismo haríamos acá. Así. Y vamos a unir esos puntos. Estos. Aquí. Ahí. Y ahora hacemos lo mismo que acá. La reflejamos respecto a quién? Al origen. Entonces, este punto, la distancia que hay de este punto a este, de este punto a este y de este punto a este. Y haríamos así toda la curva, la haríamos reflejando y después simplemente la reflejamos respecto al eje Y. También es otra forma de hallar la simetría respecto al origen, jovencitos. Entonces hay dos formas. La distancia de aquí a acá respecto al origen tiene que ser así. O puedes reflejarla primero respecto al eje X y luego respecto al eje Y. Claro, mire, si yo voy por acá, me va a quedar la curva por acá. La reflejamos y nos queda la parte de acá. Esta parte, mire. Nos queda así. Jovencitos, así se distinguen las funciones pares o impares. Si no cumplen ninguna de estas condiciones, no es una función par ni impar. En los siguientes videos vamos a hacer ejemplos. Jovencitos, muchas gracias y hasta un próximo video.